y nos va a hablar, pues, un poco de todo esto. Nos va a hablar de Chile y nos va a hablar también, supongo, dado su interés y su formación más focalizada en la economía, de cómo las próximas elecciones chilenas del 17 de noviembre pueden influir en el conjunto de la sociedad chilena, en el conjunto del esquema político chileno y también en el conjunto de la economía chilena. Chile interesa mucho a los liberales porque es un ejemplo de muchas cosas bien hechas, liberalizando y abriendo la economía. Y también interesa mucho a la izquierda para tratar de destrozar el modelo y, por tanto, que no sirva como ejemplo de lo bien que se pueden hacer las cosas cuando hay libertad. Entonces, bueno, John nos va a plantear un poco cuáles son las perspectivas electorales de los distintos partidos, las distintas opciones, pero por supuesto también le podéis preguntar sobre cuestiones de la economía chilena, imagino en prácticamente cualquier sector donde él pueda tener conocimiento, porque, vamos, el caso más célebre son el de las pensiones chilenas, pero no es el único sector que está liberalizado en Chile y que funciona de un modo muy distinto a cómo estamos acostumbrados en este estatista país que es España. Pues muchas gracias, John, por estar aquí y espero que disfrutes con la conferencia y con el posterior coloquio. Verdad que tengo micro. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Gracias por venir los que estáis aquí presentes y gracias a los que nos siguen por streaming. La verdad que para mí es un placer estar aquí porque sigo al Juan de Mariana con gran atención, me gustan mucho las cosas que hacen y tengo que confesar secretamente que llevaba mucho tiempo esperando a que me invitaran a una conferencia y se ha presentado la ocasión con las elecciones chilenas para hacerlo. 2003 es un año particular, hay elecciones presidenciales en Chile el 17 de noviembre, como ha dicho el profesor Rayo. Es la primera vez en la historia actual, moderna de Chile, en la que hay un número tan grande y plural de candidatos optando a la presidencia de la República. Hay 9 candidatos. Esto ha llamado la atención a muchos chilenos que creen que marca una cierta decadencia institucional el que haya tantos candidatos, sobre todo cuando se aprobó una ley de primarias precisamente para ir encaminando el proceso electoral de mejor manera, un poco a imagen y semejanza de Estados Unidos. Se ha legislado creando una ley de primarias que obliga a los partidos políticos que optan a entrar en el modelo de primarias a seguir un camino legalmente establecido y que les obliga a definir con un fair play interno en votaciones de sus afiliados a sus candidatos presidenciales. Los partidos pueden optar por no participar en el sistema de primarias, es posible, y presentar directamente sus candidatos siempre que reúnan un número mínimo de firmas de ciudadanos, como es obvio y como ocurre en la mayoría de las democracias que conocemos. Se presentan 9 candidatos, pero la verdad es que apenas 2 de ellos tienen opciones reales de alcanzar la presidencia o de competir eficazmente el 17 de noviembre. La candidata más conocida es la expresidenta Michelle Bachelet. Ella gobernó, forma parte del Partido Socialista, es médico, su background histórico es... ella era hija de un general de la Fuerza Aérea Chilena que cumplió un rol muy destacado en el gobierno de Salvador Allende. Era el general que se encargaba del control de precios, básicamente de la Dirección de Industria y Comercio, se llamaba DIRINCO, un concepto que a los chilenos les sonará todavía, a los de mi edad, en su tierna infancia se hablaba de DIRINCO, y entonces los comerciantes decían, no, cuidado con esos precios porque viene la DIRINCO y te meten a la cárcel, o viene la DIRINCO y te multa, o la DIRINCO controlaba los precios. En esa época había control de precios de casi todo, o sea, desde el pan hasta los botes de guisantes estaban bajo un sistema de control de precios. El papá de Michelle Bachelet el general Bachelet le encargó el gobierno socialista precisamente el tema del control de precios y la lucha contra el desabastecimiento, que ese es un capítulo que si queréis hablamos más adelante, que se produjo durante ese gobierno socialista. Bachelet y su madre, se llama Ángela Geria, es una señora muy... yo la conozco, una señora muy activa, una mujer muy interesante, muy valiente.
luchó siempre porque su marido murió en unas circunstancias muy lamentables, fue procesado por sus propios compañeros de la Fuerza Aérea después del golpe de Estado de general Pinochet, fue encarcelado en los sótanos de la Fuerza Aérea, fue tratado de una manera indigna para un general de la República y finalmente murió víctima del maltrato y del descuido al que se le sometió, y la señora Geria y su hija Michelle partieron al exilio, estuvieron viviendo en la RDA, en la República Democrática Alemana, que es donde Michelle acabó sus estudios de medicina, y después volvieron a Chile. Y bueno, Michelle no era una persona a la que se pensaba que podía ser muy políticamente activa, pero al final acabó militando en el Partido Socialista y acabó mostrando un perfil muy interesante cuando Ricardo Lagos, en su gobierno, la nombró ministra de Defensa. Y fue ahí donde Michelle Bachelet, el día que se subió a un blindado, se convirtió en una figura que todo el mundo miró como pensando, esta mujer puede ser presidenta de Chile. Y lo consiguió. Y sucedió a Ricardo Lagos, compitiendo contra otra mujer demócrata cristiana que se presentó en esa misma elección, en el año 2004. Frente a ella está Evelyn Matei, también es hija de un general de la Fuerza Aérea, es un general que estaba en el otro lado del conflicto político, estaba con los que dieron el golpe de Estado. Aunque Matei estaba en el Reino Unido como agregado aeronáutico de Chile en ese país, bueno, Evelyn era traductora ahí. Conozco a su familia porque son del sur de Chile, sabéis que los alemanes colonizaron el sur de Chile y los apellidos como el mío suelen venir de esa región de Chile. Y los Matei, bueno, pues obviamente pertenecían a una de las familias más conocidas en el sur de Chile. De hecho, mi familia personalmente tenía más relación con una rama de su familia que fundó la escuela agrícola más importante del pueblo de donde yo vengo, de Osorno, ¿no? La escuela agrícola Adolfo Matei es pues, una de las más prestigiosas de Chile y es parte de la familia de Fernando Matei, que es el papá de Evelyn Matei. Evelyn, curiosamente, empezó su carrera política vinculada al Partido Renovación Nacional, que es el partido del presidente Piñera, y sin embargo, precisamente por una pugna por conseguir una nominación presidencial con Piñera, en un caso de espionaje político que tuvo las alternativas más curiosas, que podría asimilarse a lo que ha pasado con Método 3 en Barcelona, este caso de espionaje político acabó provocando la salida de Evelyn Matei de Renovación Nacional y ella pasó a militar en la Unión Demócrata Independiente, que es un partido curioso porque tiene una raigambre liberal económica muy poderosa, digamos que es el partido donde militaban básicamente los que se llamaron los Chicago Boys, que son los introductores del modelo liberal en Chile, pero también es un partido que siente la necesidad de defender permanentemente el legado no solo económico del régimen militar, sino también lo que supuso el régimen militar en términos de poner fin al experimento socialista de Salvador Allende desde el punto de vista institucional y de la vida civil. Ellos reivindican eso, que es una herida abierta en la historia de Chile, puesto que el país estuvo hace 40 años al borde de precipitarse en una guerra civil. Estas son las dos mujeres, las dos son hijas de generales de la Fuerza Aérea, las dos encabezan coaliciones que, digamos, presentan disfunciones importantes desde el punto de vista político. Hay más candidatos, pero yo creo que ninguno de ellos realmente plantea una alternativa real. Voy a mencionarlos rápidamente para que tengamos una mirada somera sobre esos candidatos. Por ejemplo, hay un candidato ahí que fue el candidato revelación en las elecciones anteriores, las de 2008, cuando fue elegido Sebastián Piñera, que fue Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami es el hijo de Miguel Enríquez, que fue un dirigente del movimiento de izquierda revolucionario, un movimiento de izquierda emblemático en América Latina, similar a los movimientos guerrilleros que hubo en Cuba, que hubo en Venezuela, que hubo en prácticamente todos los países de América Latina en los años 60. Y Marco representó en ese momento, con un movimiento que se llamaba Chile Primero, una especie de aire fresco que entró en la política chilena. En esas elecciones,
se produjo el desmantelamiento de la coalición de gobierno más exitosa que había tenido Chile en los últimos 20 años, que era la concertación de partidos por la democracia. Esa concertación de partidos por la democracia se forjó en la lucha por restablecer la democracia y acortar o llevar a su fin al régimen militar de Pinochet. Y esto me obliga, de alguna manera, a hacer un pequeño paréntesis para que veamos de dónde viene esa concertación. Después del golpe de Estado del año 73, del que se cumplen ahora 40 años, el 11 de septiembre se han cumplido 40 años, no fue un golpe que no tuvo apoyo popular. La situación se había descompuesto tanto en Chile en ese momento, he dicho antes que estaba al borde de la guerra civil, hoy es fácil hacer juicios a históricos pensando que aquellas cosas que ocurrieron entonces son difíciles de entender o pueden ser juzgadas con los criterios de hoy. Pero si nos trasladamos a ese momento, realmente el país estaba al borde de una guerra civil. El enfrentamiento era de tal nivel que incluso las comidas familiares acababan a veces a golpes y en el mejor de los casos a gritos, porque hermanos y hermanas a veces militaban en partidos distintos, unos estaban a favor de la Unidad Popular, otros estaban en la democracia cristiana u otros estaban en la derecha. El enconamiento que se produjo en la sociedad civil chilena no tiene precedentes. Y el resultado inmediato es que más o menos la correlación de fuerzas, grosso modo, el día del golpe de Estado, probablemente indica que en torno a un 60% de la población estaba a favor de que hubiera un desenlace ya a la situación de conflicto que se había generado en Chile. La gente que trabajaba con Allende dice que él iba a convocar un plebiscito para zanjar la situación de enfrentamiento entre los poderes del Estado. El presidente, el Poder Ejecutivo, estaba enfrentado con el Congreso, que acababa de denunciarle a través de un acuerdo conjunto de la Cámara de Diputados, que había señalado que el gobierno estaba actuando al margen de la legalidad. Y la propia Corte Suprema había hecho un señalamiento concreto de que el gobierno estaba actuando al margen de la legalidad en muchos ámbitos. Las fuerzas políticas que apoyaban a Salvador Allende desbordaban la legalidad permanentemente en distintos campos. Simplemente voy a señalar, por ejemplo, la situación de la agricultura, donde las tomas, no solo la reforma agraria, que era legal, la expropiación legal por ley aprobada por el Parlamento de los predios de, creo que eran más de 60 hectáreas, sino que junto a ese proceso legal se produjo un proceso ilegal de facto en el que el movimiento revolucionario de campesinos y los sindicatos agrarios de los partidos de izquierda empezaron a tomar por su cuenta y riesgo algunas propiedades y a repartirlas. Esto provocó, por ejemplo, que la caída de la producción agrícola fuera tremenda. En el último año de gobierno de Allende, en el 73, pues si la caída de la... No quiero daros un dato inexacto, porque tengo el estudio de... Tenía un estudio que he estado mirando hace nada, pero ahora no lo voy a encontrar. Pero cuando lo necesitas es cuando no lo encuentras. Bueno, hay un estudio muy bueno que he citado yo en el artículo que he publicado en La Aventura de la Historia, un artículo de Felipe Larraín, el actual ministro de Economía, y Patricio Meller, sobre la experiencia populista de Salvador Allende. Ahí tenéis un estudio económico muy acabado donde están todas las variables, cómo evolucionaron. La caída de la agricultura es espectacular. La caída en general de todas las áreas de la economía que pasaron a manos públicas es muy evidente, pero en la agricultura es salvaje. El campo se paralizó, porque la gente lo tomó, pero no lo trabajó. Aquello de el campo para el que lo trabaja, la tierra para el que lo trabaja, pues se reveló como un mito y una falsedad. Ese momento de crisis institucional, como he dicho, más o menos, digamos que un 60% de la población apoyaba a una salida, no quiero decir que apoyaba el golpe de Estado como tal o una salida cruenta, ni mucho menos la represión que se produjo más tarde. Pero esa parte de la población mayoritaria creía que el modelo chileno, la democracia chilena, había llegado a un límite donde había que empezar de nuevo. Y así ocurrió, el golpe de Estado tuvo un desenlace trágico, el presidente se suicidó en el Palacio Presidencial, siguiendo el paradigma histórico que le había señalado probablemente 100 años antes José Manuel Balmaceda, otro presidente que condujo a Chile a una guerra civil en 1891 y que al día siguiente de acabar su mandato se
disparó un tiro en la legación argentina de Santiago, pues Salvador Allende de alguna manera marcó también el fin de su experiencia, pues disparándose. Se inició así un proceso dictatorial que, sin embargo, hay que reconocer que tuvo aspectos positivos. El experimento izquierdista de Allende fue tan bestial y tan evidentemente fracasado que eso evitó que los militares chilenos sintieran cualquier tentación de imponer un modelo de economía mixto o socialista o planificado en el que podían haber caído. Si uno mira la composición del alto mando, muchos militares que estaban en el generalato junto a Augusto Pinochet eran militantes de filiación democristiana, partidarios de una economía mixta. Había generales incluso que desde una perspectiva nacionalista eran partidarios de la intervención económica, de la más pura y dura. Con lo cual, si uno mira la situación, diría, bueno, ¿cómo es posible que esto haya desembocado en un experimento liberal o neoliberal, como suelen decir sus adversarios, de los Chicago Boys? ¿Cómo es posible que estos tipos implantaran las teorías de Friedman? Porque si miramos en Perú en ese momento gobernaba Velasco Alvarado, que eran unos militares izquierdistas, que gobernaron durante bastantes años más. Habían dado un golpe de Estado y eran militares de izquierda gobernando, a favor de cuestiones claves para un militar. ¿Qué es lo que quiere un militar? Pues un Estado grande, que sea capaz de defenderse, muchas armas, muchos tanques, mucha industria, mucha energía, muchas cosas que permitan garantizar la seguridad nacional, que es lo que realmente les importa. Con lo cual, la derivada lógica era que ese golpe de Estado desembocara en un grupo de militares, hasta cierto punto estatistas. Y lo sabía dentro de la Junta Militar. El representante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Lee Guzmán, era un partidario de una economía estatal fuerte. Y de hecho, nunca los militares, por ejemplo, tocaron una de las grandes conquistas, digamos, de Salvador Allende, que fue la estatalización de la gran minería del cobre chilena, que hasta el día de hoy sigue siendo una gran empresa estatal. Entonces, ¿qué pasó para que esos militares con esas tentaciones intervencionistas no terminaran apostando por una economía que probablemente iba a repetir, corregido y aumentado, los mismos errores que habían conducido a Chile a la decadencia del 73? Porque en esa época el libro bestseller que se leía en Chile se llamaba Nuestra inferioridad económica. Un libro de un economista que se llama Aníbal Pinto, que analizaba por qué había una especie de maldición genética que hacía que los chilenos nunca iban a prosperar. Y entonces sostenía pues lo típico del pensamiento cepaliano de la época, que las grandes multinacionales sacaban las riquezas de los pequeños países débiles, incapaces de defenderse, y bueno, los problemas no eran de la falta de mercado, sino que el mercado era el que había conseguido atrapar a las personas en un ciclo decadente. Bueno, el asunto es que, siendo Nuestra inferioridad económica el libro de cabecera de la mayoría de los intelectuales o personas que les interesaba la política en Chile en esa época, pues resulta realmente sorprendente que estos militares se dejaran convencer por un pequeño grupo de personas que habían ido a estudiar básicamente a la Universidad de Chicago en Estados Unidos, pero también había gente que se había formado en Harvard o que se había formado en Columbia o en Notre Dame, algunos de ellos. Gente que tenía estudios y que habían preparado en secreto, a la vista del desastre que había supuesto el modelo socialista de Salvador Allende, un libro que se tituló, dado su volumen, El ladrillo. El ladrillo era un minucioso estudio de la economía chilena donde, rompiendo con los paradigmas de la CEPAL, rompiendo con los paradigmas de la ONU, rompiendo con los paradigmas de los economistas de izquierda, no os olvidéis que en aquella época había estudios tan curiosos como, no sé si conocéis un libro que se llamaba El imperio socialista de los incas. El pensamiento marxista de izquierda había generado incluso propuestas tan curiosas como revisitar el imperio incaico y describirlo como un imperio
de características socialistas. Propiamente, Carlos Marx no llegó a enterarse si no lo hubiera incluido junto con sus referencias al comunismo primitivo y a los Hechos de los Apóstoles que hace en el Manifiesto Comunista, ¿no? Bueno, el ladrillo era una ruptura total con el viejo paradigma que se había seguido en América Latina. Apostaba por el mercado, apostaba por la privatización, apostaba por la libertad individual, apostaba por un Estado pequeño, apostaba por dejar de proporcionar muletas y otro tipo de apoyos a los ciudadanos y permitirles que se desembarazaran de eso y pudieran correr en lo único que le importaba realmente al ladrillo, que era que la cancha o el campo donde había que jugar, pues tuviera las mismas oportunidades para todos. Afortunadamente ese ladrillo cayó en manos de la Marina, del almirante Merino, que fue quien lo trasladó a la Junta de Gobierno y convencieron al hombre fuerte que había en ese momento en esa Junta, que era el general Pinochet, y se empezaron a diseñar las principales reformas que cambiarían completamente la economía chilena. Y entre esas reformas, pues simplemente citar, pues se hizo la reforma de la sanidad, se hizo la reforma de las pensiones, se reformó el mercado laboral, se abrió la economía, se acabaron las políticas arancelarias, se hizo una política de apertura al exterior que probablemente es lo que mejor resultado dio, en términos de que fue una política bestial, y es verdad que no se podía haber hecho en un contexto democrático porque las presiones sociales hubieran sido inaceptables para un gobierno democrático, pero por ejemplo el desarme arancelario produjo una quiebra masiva de cientos o miles de pequeñas empresas y grandes incluso, que se tuvieron que enfrentar a la llegada de productos mucho más competitivos del extranjero. Yo recuerdo que nosotros éramos pequeños y yo vivía en una zona que es productora de leche, siempre habíamos consumido la mantequilla que producía la cooperativa agrícola de nuestra localidad. Y de pronto un día en los supermercados empezó a llegar mantequilla de Holanda, a unos precios que, claro, la mantequilla local no podía competir. Hombre, no vamos a entrar en el debate de hasta dónde tenía subsidios de la política agrícola común la mantequilla holandesa, que los tenía. Pero, lo pongo como ejemplo, olvidémonos de la PAC y pensemos que la mantequilla holandesa llegó en términos mucho más competitivos. Convencer al país de que el consumidor no tenía por qué subsidiar a un productor ineficiente, protegiéndole con aranceles, y que era mejor que se dedicara a producir algo en lo que tuviera ventajas comparativas, fue muy difícil, pero al final se consiguió. Convencer al país de que competir perfeccionaba tus productos, tus capacidades, tus procesos, fue muy difícil, pero se consiguió. Imaginaros lo que fue convencer a los lobbies de todo tipo que existían de que no tenía sentido seguir produciendo protegido detrás de los aranceles en un mercado libre, abierto. Al final el país se adaptó. Pasaron cosas, por ejemplo, Chile era un país que montaba automóviles. En Chile se montaban automóviles. Era uno de los países más eficientes del mundo montando automóviles. Había que inscribirse en una lista, bueno, aquí también pasó en su época, en la época de Franco, había que inscribirse en una lista para tener un SEAT, ¿no? Pues allí también había que inscribirse en una lista para tener un Citroën. Había una planta de Citroën, creo que era en el norte, en Arica, y se montaban automóviles, pero los chilenos no tenemos ni materiales, ni una habilidad especial, ni tenemos un gen que nos haga más listos montando automóviles. Entonces, desgraciadamente, además, estando en un sitio tan a trasmano en las redes globales de transporte, pues evidentemente montar automóviles en Chile no era eficaz. Solo se podía sostener si había unos aranceles que protegieran el automóvil. Convencer al país de que, mire, déjese usted de montar automóviles porque es ineficiente y haga otras cosas, pues cree una industria salmonera, exporte no sé qué, cree una gran empresa de ordenadores, de informática, o dedíquese a prestar servicios de la mejor calidad, no sé, compita donde tiene usted ventajas comparativas y déjese de montar automóviles, porque eso, la ventaja comparativa, le permitirá comprarse todos los automóviles que quiera después. Pero déjese de hacer cosas ineficientes. Esa fue una reestructuración radical y clave, ¿no? Y fue la que de alguna manera está detrás del éxito que se produjo. No se puede ocultar que todo esto ocurría donde en paralelo había una batalla
una lucha, una represión bestial, tanto de la actividad política como sobre todo de la actividad política de izquierdas. El régimen militar se dedicó de manera determinada a destruir la dirigencia, primero del movimiento de izquierda revolucionario, el que consideraba una amenaza, y luego del Partido Comunista y del Partido Socialista. Incluso la represión desbordó a lo que a las fuerzas de izquierda y alcanzó también a la Democracia Cristiana, que podríamos decir que era un partido moderado de centro y que había apoyado el golpe en un primer momento. Hacia el año 76, la Democracia Cristiana ya se había dado cuenta que no tenía nada que hacer apoyando a estos militares que no iban a devolver el poder a los civiles tan rápidamente como se había pensado, que aquello era un proyecto de más largo alcance del que ellos habían creído, y la Democracia Cristiana pasó lentamente a formar parte de la oposición, en ese momento silenciosa, y a partir del año 82 ruidosa, puesto que a partir del 82 la situación económica mala hizo que aflorara la política con toda su fuerza y hubiera grandes movilizaciones en todo el país, sobre todo en las universidades, en los que se produjo el aglutinamiento de los partidos de la izquierda, excluidos los que en ese momento se consideraban partidarios de la violencia y la lucha armada, que eran el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y el partido y partes o facciones del Partido Socialista que empezaron a vivir un interesante modelo, una interesante evolución ideológica, fruto de la experiencia amarga del exilio. Claro, porque una cosa es hablar teóricamente de las bondades de la República Federal, de la República Democrática Alemana, y otra cosa es irte a vivir al país de la Stasi. Entonces, la experiencia cotidiana de la Stasi termina por convencer a muchos de que realmente lo que está en los textos no pasa de ser una fantasía o una falsedad, ¿no? Se produjo así un cambio ideológico en partes importantes del Partido Socialista que apostaron pues, por lo que antes habían denostado, que era la democracia burguesa, que habían considerado limitada, que habían considerado falsa, que habían considerado injusta y que habían considerado que implantaba la desigualdad. Bueno, pues esos grupos evolucionaron a posiciones más moderadas. El Partido Socialista Español jugó un papel muy importante, Felipe González sobre todo, en moderar a esos grupos. Esos grupos convergieron con la Democracia Cristiana y otros partidos, incluso con partes de la derecha que se desprendieron de los grupos que apoyaban al régimen militar, y se formó la Alianza Democrática en el año 82, que fue el núcleo de lo que luego sería la concertación de partidos por la democracia. Nunca en Chile se había apostado por una alianza de ese carácter, porque la Democracia Cristiana y el Partido Socialista nunca habían sincerado una relación de ese tipo, nunca se había aglutinado el centro-izquierda de esa manera, ni el centro, y se formó una mayoría muy consistente que, junto con el luchar por la implantación de un modelo democrático, de un sistema plenamente democrático, coincidían en la necesidad de mantener determinados parámetros y determinados consensos que en el pasado habían conducido a la situación límite de 73. Explicaba hace nada que, por ejemplo, hoy se habla de la necesidad de reformar definitivamente, de eliminar la constitución militar que se dictó en 1980. Es verdad, es una constitución espuria desde el punto de vista de su origen. Fue elaborada por un grupo de sabios escogidos por los militares que trabajaron bajo cuatro paredes. Es verdad que conocemos las actas de esas reuniones y conocemos por qué cada uno de los artículos de la Constitución está donde está. Es verdad que esa Constitución ha sido modificada en numerosas ocasiones por los gobiernos de esta concertación, que a partir de ahí daría lugar, cuando termina el régimen militar en el 88, que es curioso que esta es una dictadura que se suicida a sí misma, una dictadura que se pone límites, una dictadura que dice tengo fecha de caducidad, cosa que era insólito. Pues bueno, estas cosas ocurren, y en la primera oportunidad que hubo de sacudirse esa dictadura de encima, bueno, los chilenos y esta coalición de la que os he hablado, que apostó por la democracia, consiguió hacerse con el poder y gobernaron de una manera absolutamente razonable durante los próximos 20 años, legitimando el modelo económico que había nacido durante la época de los militares, limando las aristas de las cosas más polémicas, pero en lo esencial manteniendo las principales innovaciones que se habían introducido.
Ese es el secreto del éxito de Chile, la combinación de la legitimidad democrática del modelo liberal y el buen funcionamiento de este. Y sobre todo el respeto que la concertación por los partidos políticos mostró frente a los elementos claves del sistema. ¿Cuáles son los elementos claves del sistema? La competencia y la apertura al exterior. Y bueno, y sin duda el hecho de mantener un Estado pequeño que no se permite grandes alegrías ni fiestas. Un Estado pequeño y eficaz, que está siendo permanentemente bombardeado por demandas sociales que le exigen ser cada vez más eficaz y cada vez más excelente, porque la economía chilena, los sectores que forman parte de la economía chilena, los empresarios privados, los grandes y los pequeños, son conscientes de que el Estado para ellos es un aliado, en el sentido de no un aliado porque me va a resolver las cosas, sino que como me presta una serie de servicios, tiene que hacerlos de una manera excelente para que el país sea más competitivo y pueda competir en buenas circunstancias con el resto del mundo. Lo que yo digo respeto y racionalidad, hay sectores en Chile que lo traducen como rendición. Hay sectores de la izquierda que consideran que la concertación de los partidos por la democracia se rindió frente al legado del régimen militar y que no fueron más que acólitos o continuadores de las ideas del general Pinochet. Yo creo que es una visión radical y ciertamente a mí no me hace feliz ni me gusta. No lo creo que la concertación trajo, si la concertación fue destruida electoralmente en el 2004 fue porque estaban instalados en el poder, porque se habían corrompido, pues porque había casos de corrupción que aparecían por distintas partes y porque no habían sido capaces de regenerar su propio liderazgo, pero no porque fueran continuadores del legado de Pinochet. Al contrario, yo creo que el país, si valora algo, es que precisamente esa concertación no borró de un plumazo todo lo que se había hecho, sino que apostó por una táctica reformista. Pero en la izquierda ese tema está enquistado profundamente. No consiguen resolver la disonancia cognitiva que les supone la Constitución del 80 de Pinochet. En el año 2000 el presidente Ricardo Lagos, que era del Partido Socialista, pero que llegó a la presidencia por el Partido por la Democracia, promulgó una gran reforma constitucional y proclamó abiertamente que con esa reforma, la verdad que la Constitución del 80 ha sufrido tantas reformas para eliminar los enclaves autoritarios que ya lo que queda es bastante poco, pero bueno, él quiso proclamar ese día que prácticamente la Constitución era nueva y que ya no se podía hablar de la Constitución de Pinochet. Bueno, estos son declaraciones políticas, ¿no? Y el hecho de que aquello era un wishful thinking de Lagos quedó de manifiesto en que hoy una parte del debate más importante que hay en Chile es en abogados de la izquierda, muy próximos a Michelle Bachelet, que creen que lo que hay que hacer es acabar o modificar o sustituir esta Constitución, ya sea por una vía legal o incluso ellos han dicho por una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente cuyo camino no está claro, pero que a mí me da la impresión de que tendría que suponer un proceso que de alguna manera desbordaría la legalidad actual en Chile. Una gran parte de la población cree que esto es imposible y estoy seguro que la mayor parte está convencida de que hay que seguir los cauces reglamentarios que establece la propia Constitución para modificarse, pero hay un grupo que está apostando por una asamblea constituyente, pues está apostando porque el futuro presidente llame a plebiscito para convocar una asamblea constituyente y sustituir la Constitución. A mí me parece que la Constitución reformada tal y como está no es mala, a los chilenos no les va mal. Hay innovaciones allí que sistemáticamente se habla de lo que va mal. Hay innovaciones allí muy importantes. Por ejemplo, una que aprendimos dolorosamente en el 73, que es la segunda vuelta presidencial. A partir de la experiencia de Salvador Allende, que como sabéis llegó al poder con el 31% de los votos, con un proyecto maximalista que suponía pasar del sistema capitalista al sistema comunista, con el 31% de los votos. La verdad es que resulta, visto con la perspectiva histórica, resulta hasta imprudente e ingenuo pensar que a alguien se le metiera en la cabeza llevar a cabo una reforma de esa magnitud con ese apoyo popular. Esa elección del 73 hoy no se podría dar, puesto que hay segunda vuelta. Al no alcanzar mayoría absoluta ninguno de los candidatos,
automáticamente se reconfigura el escenario político y se crean alianzas o se crean pactos que le dan una estabilidad al sistema que antes no tenía. Bueno, todo el mundo habla, no, el sistema binominal nos perjudica, todo el mundo protesta contra el sistema electoral porque es mayoritario, etcétera. Pero al final ha habido innovaciones que también han traído estabilidad al país. Una de ellas es la segunda vuelta electoral, que parece ahora a los chilenos que siempre lo hubieran tenido. Pues no, no la tuvieron. Y hace 40 años el no tenerla supuso meterse en un proceso revolucionario absurdo y perder una parte del tiempo que se podía haber aprovechado en otras cosas. La segunda vuelta se ha corregido, será el 15 de diciembre de 2013, y con toda seguridad será la fecha en la que se producirá la elección definitiva, porque no creo yo que Michelle Bachelet alcance la mayoría absoluta en la primera vuelta. ¿Cómo están las encuestas? Es interesante porque Michelle Bachelet, que es una persona, ya os he descrito más o menos someramente su biografía, por contaros un elemento subjetivo, pero que está muy presente en la candidatura de esta mujer. Ella es la inventora de un término que no está en la ciencia política ni en la Constitución, que es la cariñocracia. La cariñocracia es como el welfare state encarnado en una persona y es más sentimental que económico. La presidenta estaba un día, y cuento por ejemplo la anécdota, en un acto público y una persona se desplomó en el público y ella, que es médico, bajó a atenderla, obviamente, a ver si aquello era una lipotimia, un infarto o qué. Ese tipo de cosas de Michelle Bachelet, ella transmite una imagen que no transmite el presidente de la República cuando es hombre. El presidente de la República es el papá de la nación. Y entonces, pues es el tipo que es jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene más poder que nadie. Es un poder en sí mismo. Bueno, pues el presidente de la República está investido de una gran autoridad, es casi el papa hablando ex cátedra. Bueno, cuando el presidente es presidenta, adquiere unos atributos adicionales, porque ya no es el padre, ni el padre nutricio que diría la Gestalt, ni el padre castigador, ni el padre proveedor, ¿no? Es la madre, y Michelle Bachelet representa eso, un tipo de protección suave que no es la protección autoritaria del padre. Y esa protección suave, los observadores la han traducido como cariñocracia. Es la cariñocracia, es el estar con los más débiles, por eso yo digo, es como el estado de bienestar pero sin pasta. Y ella, esto que ella ha conseguido proyectar en la opinión pública, primero que es una cosa que no todo el mundo lo consigue, ella lo ha conseguido pues, por sus virtudes personales. Esto juega efectivamente y le da un poder a la persona que acrecienta, digamos, su alcance político. No hay que desmerecerlo porque es subjetivo y como tal puede comportarse de manera muy rara en un proceso electoral. Puede que ahora mismo las encuestas no lo registren y puede que el día de la elección se manifieste. Puede que el día antes de la elección haya un terremoto y aunque ella y los terremotos no guardan una buena relación, recordar que estaba entregando su mandato y hubo un seísmo muy grande en Chile y la actuación de su gobierno, que estaba de salida, desgraciadamente en ese momento, fue bastante caótica y transmitió una sensación de inseguridad que incluso rompió. Sin embargo, pese al desgaste que produjo esa imagen, la cariñocracia sobrevive, ¿no? No sabemos entonces cómo estos elementos subjetivos pueden jugar. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Pues dicen que la señora Bachelet tenía más del 50% de los votos hace 6 meses, pero hace 4 bajó al 40% y ahora mismo está en el 31%. ¿Vale? Mientras que Evelyn Matei está en torno al 20% del electorado. El mejor candidato que podía haber presentado el oficialismo, digamos, era el exministro Lawrence Goldborn, que como sabéis se cubrió de gloria con el rescate de los famosos mineros chilenos que quedaron, que fue el primer hito del primer año de gobierno de Sebastián Piñera y le dio una cierta pátina de gobierno providencial. Un gobierno que debuta con un seísmo mayúsculo, con condiciones de cataclismo, que es investido presidente cuando todos los demás mandatarios están dando a la fuga del Congreso que temblaba bajo las réplicas del seísmo,
Bueno, pues esta historia en la que la tierra se traga a unos mineros, a 33 mineros, bueno, pues se convirtió en uno de los momentos clave de su presidencia. Le dio una pátina de gobierno eficaz, capaz de sacar a la gente de las entrañas de la tierra. El asunto es que el protagonista de eso fue Lawrence Goldborn, que era el ministro de Minería. Y Goldborn quedó revestido de la fuerza que le supuso el hecho, primero, de cumplir con una especie de proeza tecnológica, que fue sacar a unos tíos de las profundidades de la tierra con la tecnología más moderna, bueno, cosa que no era extraño encontrar en un país minero como Chile, pero, sin embargo, él fue capaz de organizar ese rescate de manera eficaz y sacar a esos tipos vivos después de un montón de meses y semanas que habían estado ahí enterrados. Goldborn era un hombre que tenía muy buenas probabilidades. La Unión Demócrata Independiente, que es uno de los dos partidos que apoyan al gobierno, le propuso como candidato. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa de Renovación Nacional, Andrés Alamán, de la derecha más clásica, también dijo que quería ser candidato, y entre ambos terminaron anulándose y matándose de alguna manera, ¿no? Goldborn se vio salpicado por una serie de acusaciones relacionadas con malos manejos efectuados por él cuando ejercía como consejero delegado de una empresa que fue condenada por engañar al mercado, y luego se descubrió que tenía una serie de cuentas en extranjero que él no había declarado entre sus bienes como ministro de Justicia, como ministro de Minería, que tenía la obligación de presentar. Y Alamán, dado que atacó tan visceralmente a Goldborn, se vio liquidado frente al propio electorado de la derecha. Con lo cual, en las primarias de la derecha, el que ganó fue otro candidato, que se llamaba Paulo Longueira, que era ministro de Economía, quien se impone como candidato de la derecha en las primarias, sobre marzo de este año, en el primer semestre de este año, pero Longueira de pronto sufre un episodio de depresión y decide retirarse. Y rápidamente la derecha oficialista tiene que buscar un sustituto y acude a Evelyn Matei, que probablemente era la mejor idea dado lo mal que había ido todo el experimento de las primarias en la derecha. Y Matei está con el 20% de los votos. Goldborn llegó a estar por encima del 40% de las preferencias en el primer momento de su nominación, con lo cual quizás hubiera sido un candidato mucho más eficaz frente a Michelle Bachelet. Parece claro que Bachelet va a obtener una primera mayoría relativa el 17 de noviembre y luego ganará la segunda vuelta, probablemente con toda seguridad. Es muy interesante lo que pueda ocurrir con los distintos núcleos que hay detrás de la candidatura de Bachelet. La incorporación del Partido Comunista, que durante años ha estado considerado casi una fuerza extraparlamentaria, en la alianza de Bachelet, le da un tinte mucho más izquierdista a su coalición. En la derecha siguen presentes los mismos partidos que ya conocíamos, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, que son los que han apoyado al presidente Piñera, y en la nueva mayoría, que es la coalición de centro-izquierda de Bachelet, la novedad es la presencia del Partido Comunista y quizás la pérdida de poder de los sectores liberales. Cuando digo los liberales que están en esta coalición, me refiero a liberales, como ellos mismos se definen, liberales progresistas. Como es muy importante la definición social en Chile, estos son liberales que básicamente se definen como tales por su actitud liberal frente a las costumbres sociales, frente al matrimonio homosexual, frente a ese tipo de referencias. No son liberales económicos necesariamente. Respetan el liberalismo económico y su principal referencia es, por ejemplo, Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet en su primer gobierno. Pero es curioso porque esos liberales que se aglutinaron básicamente en torno a un grupo de presión que se llamaba Expansiva, que eran básicamente jóvenes bien preparados, formados en Estados Unidos, con grandes capacidades, con grandes conocimientos en políticas públicas y con afán reformador, estuvieron muy bien reflejados en el primer gobierno de Bachelet. Probablemente fueron la clave del éxito de ese gobierno. Ese grupo hoy está distanciado, forma parte de ese conglomerado, está ahí. Han presentado a Velasco como eventual precandidato presidencial, pero su candidatura no prosperó, aunque recibió un sorprendente apoyo social.
fue la segunda, cuando se esperaba que iba a ser la tercera dentro de la batalla del centro-izquierda, al final acabó siendo el segundo. El hecho de que ese grupo no tenga un poder visible está representado por algunos personajes. Pienso en José de Gregorio, por ejemplo, que está asesorando muy directamente a Michelle Bachelet. Pero ese grupo, formado en Estados Unidos, como digo, y con ideas muy claras de hasta dónde hay que elaborar políticas públicas consensuadas, tiene mucho menos visibilidad. Es mucho más visible, en cambio, el grupo que es partidario de la Asamblea Constituyente de la Constitución, que es lo que crea realmente inestabilidad, ¿no? Es más visible el grupo que es partidario de crear un fondo de pensiones estatal que entre a competir con los fondos de pensiones privados en el planteamiento de las pensiones chilenas. Ese es el tipo de pátina izquierdista que ha adquirido la coalición que está detrás de Michelle Bachelet. ¿Amenaza esto realmente la institucionalidad chilena? ¿Puede haber, como me preguntaban antes, un cambio de régimen en Chile? Bueno, yo creo que la posibilidad existe, pero si me tiene que decir, si tuviera que decir qué probabilidades son, creo que las probabilidades serían de 9-1 en contra de que ocurra, o de 8-2. Creo que la experiencia, o sea, el país tendría que ser muy ignorante de lo que pasó hace 40 años para embarcarse en un proceso absurdo. O sea, Chile no es un país rico, aunque tiene cobre y le va muy bien con China y tal. Chile no es un país, objetivamente no es un país rico, no es un país donde tú te puedes instalar y decir, voy a crear un gran estado de bienestar y repartir la riqueza a los chinos. No, Chile desgraciadamente es un país pobre. Chile es un país que no está situado estratégicamente, de manera geopolítica, desde el punto de vista geopolítico, en los grandes ejes del poder en el mundo, ni está situado en la vertiente atlántica, ni está situado en una situación central en la nueva proyección geopolítica del Pacífico que pintan China y Japón, o que con Australia y Nueva Zelanda. Entonces, está situado más o menos a trasmano en un extremo del mundo, abajo, junto a la Antártida, en un sitio que queda lejos de todas partes. El vuelo más lejano que tiene Iberia después de Santiago de Chile es Tokio, desde Madrid, por 40 kilómetros. Entonces, claro, es un país que ha sido muy inteligente en el desarrollo de sus potencialidades. Es increíble que sea un país que tenga tanto predicamento pese a lo pequeño que es. Antes se decía, no, tiene 2 premios Nobel de literatura. Bueno, pero es que hoy en España se habla mucho más de Chile y hace nada una multinacional española me decía, es que nos gusta mucho como país, nos gusta su estabilidad institucional, nos gusta la seriedad de su mercado, la preparación de su personal, de la mano de obra, la cualificación. Bueno, nos gusta que la gente pague por sus infraestructuras. Claro, no hay ninguna posibilidad de construir un AVE o un aeropuerto vacío, o un ramal del AVE que nadie utilice, porque como la gente paga por las autopistas que utiliza, pues si no hay demanda no hay autopistas. Entonces hay que poner mucho cuidado. La política no va por delante de los deseos en términos de infraestructuras, ¿no? Claro, todo eso ha conseguido que, y sobre todo la estabilidad institucional, es un valor que hace que cuando eres un país pobre y estás en una circunstancia desmejorada desde el punto de vista geopolítico, hace que tus virtudes y que tu esfuerzo sea recompensado en mayor manera que si no tuvieras esa estabilidad. Tú puedes ser un país mucho más rico, puede ser Italia, por ejemplo, estar en el centro del mundo, pero si tienes un desastre institucional, evidentemente trabajar te rinde mucho menos que si eres chileno, estás en el quinto pino, y siendo un país pobre, pero sin embargo con estabilidad institucional, pues bueno, tu trabajo te renta más, ¿no? El convencerse de eso, de que el sistema funciona de alguna manera, yo creo que hará que los chilenos acierten. Al final, los problemas de la democracia siempre se curan con más democracia. Y bueno, los chilenos irán a las urnas este fin de año y probablemente elijan bien. Yo creo que lo voy a dejar aquí para que tengamos un coloquio y haya preguntas. Y quería cerrar simplemente señalando que así como se ha señalado que la desgraciada experiencia de Allende vacunó a los militares e impidió que estos realmente
tomara una deriva izquierdista en el modelo económico, hay que señalar también que hoy el gran debate en Chile no es como hace 40 años por la pobreza, sino que es por la desigualdad. Hay un gran clamor social respecto de la desigualdad. También había desigualdad cuando eligieron a Allende. De hecho, en ese estudio que os he citado encontraréis que el 10% más pobre del país accedía apenas al 1,5% de la riqueza. Y en cambio el 10% más rico accedía al 40% de la riqueza. Ese parámetro hoy puede ser incluso peor, pero el país es mucho más rico. Entonces nadie habla de la pobreza, pero sí habla de la desigualdad. Profesor Rayo. Muy bien, muchas gracias, John, por la conferencia. Y nada, ahora abrimos el turno de preguntas, tanto para quienes estáis aquí como para quienes nos seguís desde casa. Ya sabéis que podéis preguntar a través de Twitter y nada, iremos dando paso a las preguntas que nos lleguen por la red social. En todo caso, empezamos desde la sala, pues las damas primero. Vamos a ver, realmente no hace tantísimo tiempo que se aplican en Chile las políticas de los Chicago Boys. No hace tantísimo tiempo. Y me pregunto hasta qué punto el tirón de la cariñocracia y de Bachelet y el acompañamiento, por ejemplo, de países como Brasil o esta influencia progre que también viene de Europa o que parece que está como invadiendo un poquito todo, ¿hasta qué punto puede acabar con, tal y como lo cuentas, parece como si ya en Chile hubiera una mentalidad favorable al mercado o a la responsabilidad individual en el terreno económico al menos? ¿Hasta qué punto eso puede acabar? Porque tampoco puede estar tan arraigado. Son a lo mejor un par de generaciones, pregunto con ignorancia. No, yo creo que está bastante más arraigado de lo que creemos. Es verdad que yo siempre hablo de los tres modelos que hay en la sociedad, ¿no? El modelo estatalista, básicamente el paradigma socialdemócrata, que sostiene que el Estado debe ayudar a los individuos, el modelo conservador clásico que dice que el Estado debe ayudar a determinados individuos, y el modelo liberal que dice que los individuos deben buscarse la vida y hacer lo que les parezca mejor, ¿no? De esos tres paradigmas que en España, por ejemplo, el paradigma asistencialista, estatal, socialdemócrata, ha ido creciendo con el tiempo. El SIS lo preguntaba hasta hace 4 años, ahora no sé por qué han quitado la pregunta, pero sería muy interesante que la repusieran, porque este es un indicador muy interesante de lo que pasa en la sociedad. Este indicador, si estaba en el 60% a principios de los 90, ha llegado a estar en el 80% en el 2009, de las personas que creen que el Estado debe hacerse cargo de sus problemas. Esto es muy importante. Esto, el Pew Research pregunta lo mismo en Estados Unidos y lo pregunta a nivel mundial. Hasta en Estados Unidos, a la que ponemos como modelo de sociedad libre e individualista, hasta en Estados Unidos este paradigma ha pasado ya del 50%. Y yo, en cambio, he visto datos en Chile hace no mucho y la mayoría de las personas, cuando le preguntaban por el tema de la gratuidad universitaria, seguía pensando que la universidad debía pagársela a los estudiantes. Sí. Bueno, es que así tiene que ser. O sea, tiene que ser así porque pagar la universidad gratis para todos es una política regresiva al final. A menos que tengas un números clausus muy bueno y realmente estés filtrando, como en Alemania, a los mejores para que lleguen a la universidad. Pero si no, estás haciendo una política regresiva porque estás penalizando al tipo que abandona el sistema educativo de manera temprana, o sea, que es el gran problema que tenemos en España, que la gente abandona el sistema, que no termina, a esa persona que se va a un trabajo malo, porque tiene poca preparación, porque por distintas circunstancias ha abandonado el sistema educativo, ha dejado de formarse, pero en cambio pasa al mercado laboral a tener un trabajo relativamente malo, frágil, que esa persona empieza a pagar impuestos. Y esos impuestos acaban subsidiando al que está en la universidad.
Eso es un sistema regresivo. Yo lo voy a decir siempre aquí y en todas partes. Allí, afortunadamente, o sea, yo creo que sí tiene que haber educación gratuita y ayudas para los que tengan capacidad y quieran seguir estudiando. Pero yo creo que debe ser más importante la educación infantil gratuita que cualquier otra. La más importante, según dicen los expertos, es la de los 3 años, no es la de los 18. El tipo que tiene 18 años puede pedir un crédito. El bebé de 3 años no puede pedir un crédito para ir a la guardería. Y el estímulo temprano es lo más importante, y eso te lo dicen todos los expertos. Yo creo que es mucho más importante, y por eso también nuestro sistema desenfoca y es ineficaz en ciertas cosas. Es mucho más importante ayudar ahí, y en Chile también. Lo que pasa es que eso se junta en Chile con otra discusión. Porque si tú focalizas la ayuda, la gratuidad, en Chile también existe un sistema gratuito de conciertos, las escuelas están municipalizadas, etcétera. Todo ese sistema está en revisión. Y precisamente ahora que hubo tanta discusión porque los estudiantes universitarios pedían gratuidad de la educación en las calles, nadie salió a la calle a decir yo quiero guardería gratis para mi bebé, que era lo que había que haber dicho. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen siendo las grandes marginadas del mercado laboral chileno. Chile se vanagloria de que tiene un paro del 5%, pero es que un gran porcentaje de su población femenina no trabaja, sigue en la casa. Y ese es un problema que la OCDE ha señalado como una lacra para ese país. Entonces, si tú incorporas a la población activa a las mujeres, la tasa de paro se te va a disparar. Pero incorporar a la población activa a las mujeres significa que tendrías que crear algún sistema para que los pequeños vayan a la guardería. ¿Eso es específico de Chile? Sí. El tema de la incorporación de la mujer es uno de los temas pendientes de Chile. En los grandes desafíos del país, bueno, yo creo que clave está en lo que llaman la trampa de los ingresos medios. Es que la teoría del desarrollo, pues los países, como ha pasado con el modelo con Corea, con Singapur, como países como Chile, tienen un desarrollo explosivo durante una primera etapa de crecimiento en el que suelen posicionarse en los sectores donde tienen ventajas comparativas realmente. Encuentran eso y se hacen muy eficientes en determinadas cosas. Y la curva se va achatando porque al final empiezan a llegar como a una meseta que está ahí en los $20.000 por cápita. Y entonces el riesgo es quedarte en esa mediocridad instalado y no pegar el salto y no seguir subiendo y no creando más riqueza. Ese es el desafío de Chile. Es el desafío de España también, que puede retroceder a esa situación. Ojo. Aquí nadie tiene garantizado nada, ¿eh? Entonces, el desafío de Chile como país es encontrar una estrategia de crecimiento que le permita superar la brecha de lo que se llama la trampa de los ingresos medios y saltar de los 20, 25.000 para arriba. Yo te quería preguntar un aspecto que no has tratado, que es la influencia del exterior, sobre todo sobre Bachelet. Bachelet, en su anterior mandato, pues un poco lo que como Montaner definió a Lula, ¿no? Como el doctor Lula a Mr. Hay, que en el interior era un gobernante decente y en el exterior estaba con todo el grupo bolivariano y con los castristas y con los chicos y con Kirchner y tal. Bachelet fue lo mismo, o sea, en el interior decente y en el exterior aliada de lo peor, se abrazó con Fidel Castro cuando muere un preso político cubano, dice, es un delincuente común. Entonces no corre el riesgo de que ahora diera el paso de ya no solo en el exterior. Zelaya en Honduras fue eso, Zelaya no llegó con una propuesta bolivariana y terminó, que es lo que acabó con él, en un proceso muy similar que has contado en Chile. Creo que sería aventurado de mi parte definir ahora qué sé de la política exterior de Bachelet, porque aún no hay ni siquiera un diseño. Yo creo que la política exterior chilena está muy condicionada por los conflictos regionales que tiene. Yo decía, si la fascinación por el ALBA y yo creo que no puede llevarle a una radicalización. La política exterior, yo creo que no. Yo creo que no van a entrar en ese juego. Primero ha desaparecido la figura de Chávez, que eso es muy importante. El tema cubano, desgraciadamente, la hipocresía en torno al tema cubano alcanza hasta la derecha. O sea, el presidente Piñera no ha tenido ningún problema en entregarle el mando de la Organización Iberoamericana a Cuba en una reunión en Santiago. Entonces, me resulta sorprendente que las democracias sigan considerando como un par, pero bueno, oye, España tiene un convenio judicial con
con Cuba y considera que la justicia cubana es tan fair como la justicia española, cosa que, por ejemplo, Carromero sabe perfectamente. Pero eso, yo no entiendo por qué democracias consolidadas le conceden ese tipo de expedientes o salvoconductos a una dictadura como la cubana. Eso es incomprensible. Pero bueno, yo creo que eso va a ser para los titulares de prensa. El eje de la política exterior chilena, afortunadamente, está muy consensuado, forma parte de una política de Estado y ahora mismo tiene más que ver con los conflictos regionales, o sea, la polémica que hay en La Haya con Perú respecto de la definición del límite marino, que es importante que ambos países hayan decidido ir por la vía jurídica, la polémica que hay permanentemente con Bolivia por la posibilidad de devolverle a Bolivia, entregarle a Bolivia un corredor que le permita una salida al mar, por lo que eran los antiguos territorios que tenían Perú y Bolivia en el norte y que los perdieron en la guerra del Pacífico. Y creo que con Argentina ahora mismo no hay ningún tema pendiente, pero durante mucho tiempo estuvo pendiente la Patagonia. Pero yo creo que la política exterior chilena va a estar más orientada, o sea, si pasa algo en relación a eso, estará condicionado a buscar los apoyos para resolver esos problemas. Eso es central en la política exterior chilena. Y las amistades, peligrosas o no, de cualquier presidente, hombre, evidentemente será un aliado fundamental es ganar el apoyo de Estados Unidos ahí. O sea, yo creo que no va a haber tiempo. No está el horno para bollos, no está la coyuntura regional chilena como para andar haciendo tonterías. Sobre todo porque además, al ser un país tan abierto al exterior, necesita llevarse bien con todo el mundo. Yo, el indigenismo ha entrado en la campaña de alguna manera, a través de Mapuche... Pues es sorprendente, de momento no, es sorprendente el tono en sordina que ha llegado de este tema. Yo sinceramente creo que el tema del indigenismo, especialmente en Europa, está muy mediatizado por determinados grupos políticos que desde aquí le dan apoyo a esos grupos. El tema indigenista deja de ser un problema autóctono y se convierte en una referencia de la lucha por la libertad de los pueblos indígenas. De pronto en Temuco aparecen esteladas, que uno nos explica qué diablos hace la estelada, o banderas de Euskadi, icurriñas y esteladas. ¿Qué hacen las icurriñas y las esteladas ahí? Claro, aparecen también chavales que enseñan a los mapuches a preparar un cóctel molotov, un artefacto explosivo. Claro, ahí hay como una internacional. Esto es lo que ya teníamos antes, que Vargas Llosa lo ha denunciado tantas veces, la internacional revolucionaria y el esnovismo de un montón de europeos que no harían esto en sus países y en cambio pretenden exportar un proceso revolucionario allí. El mismo que lamina aquí a una etnia no sé qué, levanta la voz allí por los mapuches. Yo creo que el problema mapuche tiene unas singularidades, pero que los chilenos deberán resolver, porque es allí quienes tienen el problema. No será con los ojos de un tío que lleva una estelada como se resuelve el problema de los mapuches. Ahora es curioso que en el tema electoral, en la campaña electoral, al ser un tema local, yo creo que ni siquiera no ha cogido una relevancia especial. Una pregunta que nos llega de Twitter de David Velarde, que pregunta cuáles son las principales diferencias entre los sistemas educativos español y chileno. En términos de contenido, podríamos señalar que hace ya años se hizo una reforma educativa en Chile que se inspiraba hasta cierto punto en el modelo español. También es curioso, se hizo una reforma del sistema judicial que se ha inspirado en el modelo español. Y entonces vosotros diréis, ¡ah, qué desastre! Lo curioso es que la reforma judicial chilena inspirada en el modelo español, desde el punto de vista de la evaluación económica primera, inicial del sistema, era bastante más exitosa de cómo había funcionado en España. Entonces, no me atrevería a hacer un juicio de valor sobre cómo ha funcionado aquella reforma, ¿no? El sistema educativo en Chile es eminentemente privado. Esa es la gran diferencia con el sistema español. Es eminentemente privado y eso tiene ventajas y desventajas. Yo creo que si hablamos del sistema universitario, hay una cuestión importante. La discusión se ha centrado en si debe existir el lucro o no. Es decir, si deben existir entidades privadas o si se debe pagar por estudiar.
Y en eso se ha centrado el debate. Desgraciadamente el gobierno de Piñera ha defendido mal este punto. Y cuando encontró el ministro que realmente podía haber reconducido este debate en términos racionales, ese ministro sufrió una acusación constitucional y tuvo que dimitir. Fue una acusación constitucional de la oposición que prosperó en el Parlamento y el ministro tuvo que dimitir y bueno, pues era el tipo probablemente mejor preparado para haber afrontado ese debate. ¿Qué pasa con el debate del lucro? Que el debate del lucro enmascara una serie, convierte en ideológico un asunto que había que haber investigado o haber analizado con más frialdad. ¿Cómo es posible que un sistema universitario privado, donde las universidades prácticamente cuestan casi lo mismo que en Estados Unidos, no tenga ninguna universidad entre las mejores del mundo? Esa es una pregunta que la gente liberal se debería hacer. O sea, ¿qué ha pasado en el sistema chileno para que un sistema alimentado con tantos recursos, donde supone un gasto tan grande del PIB, privado, un gasto privado tan grande, pero que es del PIB al final, parece que cuando uno habla del gasto del PIB tiene que ser el Estado el que gasta. ¿Qué ha pasado para que ese sistema no sea más eficaz? Y en cambio sigan siendo las leading university, las universidades de tradición estatal, creadas por el Estado, históricas, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, las tradicionales, que reciben una subvención pública. Algo ha pasado ahí, o sea, ¿por qué es posible que haya universidades que estén dando títulos sin la necesaria acreditación? Se ha descubierto que hubo un caso de corrupción en la comisión oficial que acreditaba los estudios. Entonces, ¿cómo es posible que pase eso? O sea, eso es un fraude al mercado, porque tú estás transmitiendo información falsa, estás mediatizando la decisión de los individuos con datos falsos, no se puede llegar a una. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final una carrera en Chile te cuesta igual de cara que en Estados Unidos y al final te merece más la pena ir a estudiar a Harvard que quedarte en Santiago, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de disfunciones en el sistema universitario. Yo creo que al crear un sistema de universidad preponderantemente privado sin una supervisión, por ejemplo, el sistema de pensiones tiene un sistema de supervisión o las entidades financieras tienen un sistema de supervisión superprofesional que funciona muy bien. Eso no lo veo yo en el mundo universitario. Al contrario, su supervisor está en cuestión porque se ha descubierto un caso de corrupción que condujo al cierre de una universidad. Pues yo creo que, así como esa universidad que se cerró por mediocre, por estar acreditando médicos que no tenían la capacitación profesional suficiente, pues esa universidad y otras, probablemente otras 6 o 7 universidades tenían que haber caído bajo ese sistema de control. Pero es una cuestión de mercado. O sea, hay una disfunción en ese mercado de la educación superior que hace que no funcione. No es un problema de lucro, es un problema de mercado, de transparencia en el mercado y de buena información en el mercado. O sea, como decía antes, la democracia con más democracia, el problema de la universidad chilena no es la falta de mercado, es precisamente, o sea, no es que haya lucro, es que falta mercado. Un mercado mejor informado, con más transparencia. Y donde los acreditadores sean realmente solventes, no un acreditador fraudulento, ¿no? que se compra con un soborno. Entonces, ese es un problema. Luego, en los otros tramos educativos yo creo que realmente hay problemas de eficacia en el gasto educativo municipal. Muchos ayuntamientos se han demostrado ineficaces a la hora de gestionar el tema educativo. Pues eso tendrían que, bueno, yo creo que es introducir correcciones. Ahora, afortunadamente, lo bueno es que como el sistema es mayoritariamente privado, al final los padres son los que terminan decidiendo. Entonces, eso nos libra de que los ministros de educación prevariquen permanentemente. John, muchas gracias. Fue una conferencia muy interesante. Ya que estás hablando de educación, que fue de la chica esta, no estoy seguro cómo se llama, Camila Vallejo. Algo. Durante un tiempo fue conocidísima en España y en el resto del mundo, y vamos, creo con que su voz tan dulce y ella tan así, con su voz tan acompasada, parecía que podía tener un futuro político en esto de la demagogia y decir todo tipo de cosas. Y lo tiene. De hecho, creo que tuvo un bebé con su compañero durante este año, porque ella dejó de ser presidenta de la Federación de Estudiantes, y va a ocupar, bueno, está ella y otro de sus compañeros de estudiantes, va a ocupar un escaño por el Partido Comunista. O sea, se les ha asignado en una circunscripción electoral donde el apoyo de la nueva mayoría
debería asegurar su elección en el próximo Parlamento. Es curioso, también se están produciendo todo tipo de movimientos, porque, por ejemplo, otro candidato también dirigente estudiantil ha sido colocado en una circunscripción en el centro de Santiago y donde se han quitado otros aspirantes para garantizar su elección, ¿no? Es curioso cómo el sistema genera este tipo de pequeños fraudes, ¿no? Sí, y restándose de la competición, porque al final que la coalición no presente otros candidatos, pues bueno. Sí, pero Camila Vallejo probablemente la veremos en el Parlamento chileno y bueno, ella es una persona que yo creo que el icono desbordó evidentemente su capacidad política. Ya veremos, pero por ejemplo, su planteamiento frente a Cuba es impresentable. Una crítica que se le hace normalmente a Chile es que los liberales, muchos economistas dicen pues que la prosperidad económica viene de la liberalización, pero hay otros que se fijan en el cobre, que dicen no, el problema Chile va tan bien porque el cobre va muy bien, espérense a que el cobre vaya mal y ya verán cómo el país se viene abajo. ¿Cómo que te parece que tiene esto de verdad? Bueno, desgraciadamente tiene algo de verdad. La riqueza del cobre es la riqueza fácil de Chile. O sea, es una riqueza que cuesta mucho extraerle y tal, pero es la riqueza fácil, porque es lo que está ahí, es llegar y cogerlo. A mí me gusta más ver a Chile cuando el precio del cobre es bajo, porque entonces es cuando el país realmente saca a relucir lo mejor que tiene y es cuando se da cuenta de que tiene que apostar por la seriedad institucional y la fiesta no es eterna y tiene que trabajar y bueno, es una economía abierta al exterior, pero el cobre efectivamente, la monoproducción hace que dependas demasiado de él, lastra, al final te perjudica. Nadie ha hecho una política sabia respecto del cobre, en el sentido de neutralizar ese enorme impacto que tiene sobre la política fiscal y sobre la macroeconomía, la economía chilena, que yo creo que es una cosa que tenían que haber trabajado los economistas chilenos desde hace tiempo, ¿no? Porque lleva siendo bandera desde hace 30 años que había que acabar con la dependencia del cobre y no se ha conseguido. O sea, el tirón de China con el consumo de cobre ha sido tan espectacular. Bueno, hombre, los problemas de Chile en otra dimensión los tiene Australia también, ¿no? O sea, países que el boom de China ha hecho que tengan un bienestar. Ahora, yo creo que, bueno, esto ha traído disfunción. Por ejemplo, se han apreciado disfunciones en la gran minería del cobre. Codelco ha señalado que ha hecho un profit warning ahí de que tenía pérdidas o que no iban bien las cuentas. Curioso, porque se estaba vendiendo más cobre que nunca. Ha puesto de manifiesto también los problemas energéticos que tiene Chile. Hay un problema de infraestructura energética. Chile no tiene la energía lo suficientemente abundante y barata que necesita para seguir desarrollándose en los próximos años. Bueno, eso pone de manifiesto algunos problemas. Yo creo que, así como, por ejemplo, los chilenos hacen políticas públicas muy consensuadas, muy positivas, por ejemplo, la regla fiscal, que me parece notable. O sea, tener una regla fiscal que no es una autoridad fiscal independiente como el equipo de estudios de Hacienda que se ha creado en España. Ellos, para evitar polémicas, se creó una fórmula. O sea, la regla fiscal chilena es una fórmula matemática, con lo cual allí la subjetividad de las personas no juega. Efectivamente, la regla fiscal es una fórmula matemática que recoge una serie de parámetros del PIB chileno y entonces limita automáticamente el crecimiento del gasto público y te estabiliza a lo largo del ciclo cuando tienes déficit y superávit. Y entonces eso, la fórmula se revisa cada 3 o 4 años, pero no se revisa con un comité de sabios designado por el ministro de Hacienda. Se revisa llamando a concurso público entre todos los institutos de pensamiento económico del país o del extranjero. Y entonces esos expertos ganan el concurso cumpliendo una serie de parámetros y dicen, oye, la fórmula hay que modificarlo porque este sector pesa mucho más en el PIB y tal. Bueno, me parece una fórmula lógica, ¿no?, de decidir las cosas. Oye, si nos fiamos del sector privado para tantas cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer para que fijen la regla fiscal? Ahora, no me puedo imaginar qué ocurriría si Montoro tuviera que llamar a un concurso público y asesores económicos le ganara el concurso y le diseñara la regla fiscal.
Ganaría montones. Gracias y mi admiración como lector diario del Mundo y especialmente siempre me dirijo a parte de economía y concretamente a su opinión. Gracias. Y como radio oyente, especialmente de radio. Quería preguntarle sobre una parte que es del tema de las pensiones. Concretamente les he oído a veces opinar sobre el tema de la capitalización, a diferencia del sistema español. Y bueno, en referencia a ese sector de la población, ¿no? De mayor edad, temas de jubilaciones y su comparación con España, así como el tema de la universidad, que yo creo que tiene bastante importancia de cara al futuro. Gracias. ¿La pregunta exactamente? El sector de la población hacia las pensiones y jubilación laboral. Bueno, vosotros sabéis, lo cuento siempre, que Chile tiene un sistema privado de pensiones. Hacer simplemente un par de observaciones sobre esto, ¿no? Cuando Pepe Piñera diseñó este modelo, él se fijó en cosas que yo he dicho aquí, que Chile es un país pobre, que Chile es un país que está muy atrás mano de las redes importantes de comunicación en el mundo, lo cual te impone una serie de costes tal, pues que Chile tenía una serie de lacras en ese momento de formación de su población, de educación, etcétera, que tenían, el acceso universitario era absolutamente cerrado y acotado para determinadas capas de la población. Y entonces había un elemento macroeconómico que pesaba mucho en ese diseño y era la falta de ahorro interno. La debilidad del ahorro interno chileno era uno de los detalles que aparecía en ese libro que he mencionado, de nuestra inferioridad económica. Y entonces, cuando Piñera diseña el sistema, tiene esto presente también. Es lo importante que es, de alguna manera, potenciar el ahorro interno a través de una reforma estructural de la economía, que es pasar de un sistema que estaba permanentemente en déficit y además complicando las cuentas públicas, que era el sistema de seguridad social o seguro social que tenía Chile como el que existe en España, pero que además en Chile había degenerado a extremos inconcebibles. Existían, no sé, 40 sistemas distintos de jubilación dentro del seguro social. Los periodistas que tenían cierto poder frente a los políticos habían conseguido jubilar a una determinada edad, los mineros a otra, los profesores a otra. Todo el mundo tenía un régimen especial dependiendo de su capacidad de presión sobre los políticos para conseguir que su jubilación fuera de una determinada manera, ¿no? Claro, y era un sistema deficitario permanentemente, además amenazando continuamente la estabilidad fiscal. Bueno, pues la idea era desconectar ambas cosas y convertirlo además en un elemento virtuoso que ayudara a consolidar el ahorro interno. Por eso Piñera básicamente diseñó su sistema, ¿no? Ya sabéis que consiste en que cada ciudadano, cada trabajador, pues aporta una parte de su salario. Es igual que lo que pasa aquí, que en el fondo no lo vemos, pero una parte de nuestro salario la empresa lo aporta, la empresa aporta una parte y nosotros otra que no vemos, que va a dar a las arcas de la seguridad social. Allí va a dar directamente a un fondo privado que tú decides. Tú dices, yo quiero ir a este fondo de pensiones, y si el mes siguiente no te gusta lo que está haciendo ese fondo de pensiones, porque la información es permanente, los fondos están permanentes reportando el nivel de comisiones que cobran o el nivel de rentabilidad que tienen, ¿no? En el plan más arriesgado, si entráis en la página de la Superintendencia de Fondos de Pensiones chilena, veréis que hay planes con distinto perfil más conservador, más arriesgado, etcétera. En el plan más arriesgado ha rentado del orden del 9% desde hace 30 años. El 9% anual desde hace 30 años. Es una barbaridad. Es verdad que cuando vino lo de Lehman, la crisis de Lehman, esos fondos sufrieron, pero en un año se recuperaron. O sea, es una performance realmente interesante. Y luego tú puedes combinar, tener un fondo, una parte en más riesgo, otra parte en menos. Bueno, ya sabéis, a todo el mundo se le recomienda que a medida que se acerca la edad de jubilación se exponga menos a los vaivenes del mercado y su ahorro esté en posiciones más seguras, ¿no? Una de las grandes propuestas que hay ahora mismo es que se cree un fondo de pensiones estatal, según sus partidarios, para que introduzca más competencia. Yo creo que, bueno, ya veremos qué tipo de competencia introduce, ¿no? Hemos visto que existe un Banco del Estado en Chile
y ahí han pasado cosas raras, ¿no? O sea, se han descubierto, pues, préstamos y cosas, como ocurría en el viejo Chile también. Había determinadas personas, grandes latifundistas, que tenían un acceso privilegiado al crédito, ¿no? Eso ahora no se da, porque no hay una banca pública prevaricadora como existía en ese tiempo, pero perfectamente, si vamos creando este tipo de instituciones públicas, pueden acabar degenerando en eso, ¿no? El problema con las pensiones en Chile es que la gente se está quejando de que se le prometió que la tasa de sustitución sería del 70%. La tasa de sustitución es el porcentaje de la renta con la que te has jubilado que empiezas a recibir cuando te pensionas, ¿no? Cuando te jubilas. O sea, si cobrabas 100, pues lo que espera la gente es más o menos cobrar 70 cuando se jubila. Eso no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo, o sea, la gente está jubilando, hay de todo, ¿no? Hay gente que jubila con mucho, hay planes adicionales, hay gente que puede jubilar con el 110% o más incluso porque ha ahorrado mucho. En el fondo tú te llevas lo que has ahorrado, o sea, aquí, esto no es magia, o sea, la rentabilidad adicional que tiene es la rentabilidad del mercado. Un 9% que no está nada mal durante 30 años, bueno, oye, es una cantidad que habla de una eficacia al menos en ese terreno, ¿no? Que el Estado no creo que pudiera garantizar. Ahora, maravillas no. O sea, si quieres multiplicar por 1000, tendrías que comprar la lotería todos los días de tu vida, ¿no? Y ganártela alguna vez. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay gente que tiene grandes huecos de cotización o que de pronto tiene un contrato, de pronto deja de tenerlo, de pronto monta una empresa y en el momento en que monta una empresa o trabaja como autónomo, pues a lo mejor no cotiza porque decide ahorrarse la cotización. El gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas para desincentivar esa conducta, ¿vale? Pero generalmente ese tipo que ha sido poco serio con su ahorro histórico es el que ahora protesta y dice, no, es que yo solo me llevo el 50% de lo que... Claro, como allí no tenemos lo que pasa aquí, que es que viene el Estado y te suple, bueno, pues efectivamente lo que queda expuesto es que tú has sido muy irregular en tu conducta de ahorro. ¿Qué indica esto? No indica tanto un problema del sistema de pensiones. Esto lo comenté con José Piñera en una ocasión que estuvimos en Chile juntos. Le dice, ver este problema. Y le dije, este problema está siendo utilizado por los adversarios del sistema de pensiones privado para deslegitimar el sistema. Y él me hacía ver una cosa que tiene toda la lógica. Ese problema no es un problema del sistema de pensiones. Porque al final el sistema de pensiones está bien planteado. Ese es un problema del mercado laboral. O sea, el mercado laboral es el que impone ruptura en las cadenas de cotización, o sea, huecos de cotización, y luego es el mismo mercado laboral el que hace que de pronto la gente deje de estar empleada, tenga una empresa propia y decida dejar de cotizar, ¿no? Pero como digo, ya se han hecho una serie de reformas para desincentivar esas conductas y a ver cómo va funcionando, pero en el fondo es un problema del mercado laboral. Es muy interesante cómo la calidad del mercado laboral, bueno, y lo vemos aquí, influye sobre las pensiones. Aquí de una manera y allí también de otra. O sea, empleos estables y de calidad garantizan carreras de cotización largas y estables. Claro. ¿Cómo se hace la transición? Porque... ¿Cómo se hizo la transición? ¿Cómo se hizo la transición? Porque, bueno, yo algo leído, pero igual... O sea, me parece muy interesante cómo se hace, se corta. El sistema fue simple. A partir de una determinada fecha, se le dijo a los trabajadores, a partir de tal fecha, los trabajadores que empiecen a trabajar empiezan ya en el nuevo sistema y tienen que escoger un fondo privado de pensiones. Los que ya estaban en el sistema y habían cotizado a la seguridad social de allí en su momento, se les daba lo que se llamó un bono de reconocimiento, que era un documento del Estado en el que se decía, usted ha cotizado tanto, y tú ibas con ese papel al fondo de pensiones privadas y decías, mire, aquí está este reconocimiento, hable usted con el Estado, que es el que tiene este dinero. Bueno, lo que tenía el Estado era un agujero, pero había un papel respaldado por el Estado que el fondo de pensiones cogió y lo convirtió en un título. Es que no hay. Claro, y entonces, y luego a muchos, a una buena parte, o sea, de los que ya trabajaban se les permitió permanecer en el sistema, ¿vale? En un sistema público, pero reformado. De hecho, los militares permanecieron en el sistema público. Los militares no pasaron al sistema privado. ¿Por elección?
No, a ellos se les impuso, pero yo creo que ahí hubo una razón específica, y es que los militares cobran muy mal, cobran muy poco. O sea, los militares, pues, aunque sean coroneles o generales, tienen todo tipo de ayudas, tienen casas fiscales, transporte, etcétera, pero su sueldo realmente es pequeño. Entonces, si tú además de ahí tenías que detraer una pensión, ahí había un componente que hacía que necesariamente el militar, pues por su entrega y su servicio al Estado, que no estaba reflejado en el salario, recibiera algún tipo de compensación de esa naturaleza. Otro detalle sobre esto que estamos hablando del sistema de pensiones. Los fondos y empresas las gestoras de fondos son licenciadas, son un grupo de ellas que tienen permiso por parte del gobierno, o es un mercado libre abierto donde cualquier gestora puede entrar a ofrecer servicios, en primer lugar, y en segundo, ¿estas gestoras están obligadas a invertir en deuda pública chilena un cierto porcentaje? No, bueno, sí y no. Vamos a ver. El sector tienes que cumplir una serie de requisitos para administrar, fe pública, digamos, de que actúas con transparencia, cumple las leyes, etcétera, y que hay una solidez económica detrás de tu organización, porque vas a gestionar el dinero de otras personas, o sea, como un banco, ¿no? Lo que pasa es que Piñera efectivamente indignó mucho a la banca cuando puso en marcha el sistema, excluyó a los bancos de los fondos de pensiones privados. Y les dijo, básicamente porque la idea era, en ese momento Chile tenía un problema de créditos, la quiebra bancaria de los 80 se produce por una serie de créditos relacionados. Los bancos, que a su vez eran de magnates, que tenían, pensar que los bancos habían sido nacionalizados, estatalizados por Allende, volvieron a ser privatizados por los militares y la gente que tenía dinero, que eran los grandes magnates, pues compraron esos bancos. Esos grandes magnates tenían intereses en otras partes de la economía, empezaron a prestarse a sí mismos, a sus propios. Entonces se produjo un crack bancario por culpa de los créditos relacionados. O sea, los bancos habían estado chutando en vena crédito a empresas que en muchos casos eran ineficaces. Como se estaba produciendo ese tema del desarme arancelario, muchas de estas empresas estaban en reconversión porque estaban aprendiendo a competir con el exterior. Claro, al recibir crédito preferencial empezaron a tomar posturas riesgosas y quebraron. Eso condujo a que los bancos quebraran a su vez. Bueno, como estábamos muy obsesionados con el tema de los créditos relacionados, Piñera le pidió al sector bancario que no entrara en los fondos de pensiones. Luego han entrado, ¿eh? El BBV compró una gestora de fondos de pensiones, pero entró como dueño de la gestora, no entró a gestionar directamente, ¿vale? Como BBV. Entonces, ahí se estableció una muralla china, digamos, para no implicar, digamos, la creatividad financiera del sistema bancario con la creatividad necesaria de la gestión de las pensiones. Al principio, en la primera reforma, estos fondos de pensiones solo podían invertir un porcentaje muy pequeño en renta variable chilena. Y el resto tenían que ser títulos de renta fija, deuda o lo que fuera. Chilena también. En la segunda reforma se abrió la mano y se le permitió invertir mucho más en renta variable, y ya no solo chilena, sino extranjera. Y hoy yo creo que pueden invertir en todo. O sea, a medida que se ha ido viendo que el sistema es sólido, porque hasta ahora no ha quebrado ninguno de estos fondos, en todo caso, si quebrara, quebraría la gestora, pensarlo así. O sea, no quiebra, no quiebra tus ahorros, quiebra la gestora. Pues lo que se ha visto es que como son solventes, bueno, pues se ha ido cada vez en sucesivas reformas autorizándole. Además, una de las reformas las hizo un compañero de colegio mío, de lo cual me siento muy orgulloso, y se les ha ido autorizando a más inversión en distintos instrumentos. Yo creo que hoy pueden invertir prácticamente en todo. Recordemos que Chile prácticamente no tiene deuda pública, por tanto es difícil que tenga una presencia muy cuantiosa en los activos de las gestoras porque no hay. Bueno, sí, ¿cuál es el porcentaje? ¿8 o 9%? Sí, lo que pasa es que, bueno, no veo no hay un problema de deuda pública en Chile ahora mismo. Si es que creo que la deuda externa sigue estando en 40.000 millones desde que yo me vine, hace 30 años. Yo creo que el señor tenía una pregunta, pero... Sí, pero por darle una paso a la de Internet y ahora le paso enseguida el micrófono.
Mauricio Ríos García nos pregunta, bueno, después de alabar tu dominio de la palabra y de las ideas, nos pregunta, o te pregunta, ¿cuál es el vínculo entre el piñerismo y las reformas de los 70 y 80? Mira, bueno, el piñerismo, digamos, si entendemos el piñerismo como el gobierno que hay actualmente, el oficialismo actual, pues son los autores de esas reformas. Yo pensaba que el gobierno de Piñera, al ser ellos los autores de esas reformas de hacía 30 años, iban a ser capaces de hacer un overhaul de las reformas, actualizarlas y quizás proyectarlas para los próximos 30 años, defendiéndolas tanto desde el punto de vista intelectual, económico, político, filosófico. Y mi idea de cómo hubiera debido ser el gobierno de Piñera era esa. Yo pensé que ese iba a ser el trabajo de la derecha que aglutina Piñera. ¿Y por qué? Pues porque ahí, dentro de eso, hay tipos brillantes. O sea, el mismo hermano del presidente de la República es el autor del sistema de pensiones. El mismo hermano del presidente de la República es el autor de la ley de minería, que ha permitido la explosión precisamente de bienestar que decíamos del cobre. Es verdad que la gran minería del cobre está nacionalizada, pero todas las nuevas explotaciones de cobre son privadas. Precisamente por una ley minera que también dictó el señor Piñera. Con lo cual, Hernán Vigi también forma parte del entorno de los partidos que apoyan a Piñera y es una persona que está permanentemente en el debate público. Yo pensé que iban a diseñar reformas 2.0 o 3.0 y a defenderlas, y al final lo que ha quedado es la sensación de que el gobierno se ha defendido mal en algunos terrenos y ha abierto la puerta a un cuestionamiento macizo del estado de cosas en Chile. Y entonces resulta insólito que cuando terminó el primer gobierno de Bachelet, porque ahora encargará su segundo gobierno, pero cuando terminó su primer gobierno, el modelo liberal quizás era más firme y su apoyo era más macizo que cuando va a terminar el gobierno de un señor de derecha que se suponía que tenía que haber modernizado este modelo, haberle dado una mano de estuco y haberlo pintado nuevo, ¿no? Pues esas son las cosas que ocurren en Chile. Yo por eso digo que es muy importante lo de establecer políticas públicas consensuadas. Ellos hacen cosas positivas, o sea, el hecho de que exista un portal como Compra Chile, donde todo el mundo sabe qué está comprando el Estado. Imaginaos que podéis entrar en una página web y ver qué está comprando el Estado en cada momento y quién lo está proporcionando, vendiendo y en qué condiciones. Sabríamos de quién está construyendo el Castor. Sabríamos que el presupuesto original es de 700 millones. Sabríamos que los rectificados lo iban a llevar a 1.400 millones. O sea, sabríamos muchas cosas y sabríamos quién lo está haciendo. Claro. Puedes saber así hay algo, contratación del Estado, pero después, si aumenta el gasto, ¿no? Eso ya no te sale y después es una página muy difícil. ¿Quiénes compitieron quiénes presentaron las ofertas? ¿Qué características tenían? Eso es transparencia. No quiero decir, también el Consejo de Transparencia, o sea, hay una de las reformas que más me gusta de Chile es que el artículo 8º de la Constitución de Pinochet establecía la proscripción del marxismo, ¿no? Ideológica del marxismo. Bueno, del marxismo no con sus letras, pero de las ideologías que propugnaban la violencia, etcétera. Ese artículo es uno de las que se quitó hace mucho tiempo, ¿no? Y se sustituyó por un artículo que establece el principio de transparencia. Y el principio de transparencia se establece irrestrictamente, o sea, toda la información que está en manos del Estado es pública, salvo la que la ley diga lo contrario. No como en España, ¿eh? En España decimos, toda la información que está en manos del Estado es privada o secreta, excepto la que diga la ley. O sea, la excepción es lo que nos hace transparentes, no lo otro. Bueno, yo creo que eso, por ejemplo, el hecho de que esa ley de transparencia se haya convertido en un consejo de transparencia, que los sueldos de todos los funcionarios públicos, de todos, sean accesibles desde Internet, caray, ha costado. ¿Y beneficios adicionales todos. Y cositas? Todos. Hombre, las vacaciones no. Sé que a lo mejor estás preguntando por los moscosos, pero el concepto salarial completo. ¿Que cobras complementos? Sí, sí. Pero convence tú al secretario del ayuntamiento perdido en el último rincón de Chile para que exponga su sueldo delante de todos sus conciudadanos.
Hombre, se hizo una campaña muy potente para indicarle a la gente que esto iba a prestigiar la carrera funcionaria y tal. Allí los funcionarios no son inamovibles como en España, que iba a prestigiar la carrera funcionaria y que iba a ser bueno al final, ¿no? Yo creo que el resultado es óptimo. Dos preguntas. Primero, me gustaría saber un poco la diferencia que hay entre la asistencia sanitaria. Se habla mucho de pensiones, de la asistencia sanitaria entre España y Chile. Y otra pregunta que no tiene nada que ver con esta es, a nivel de pequeña empresa, ¿qué diferencias más importantes puede haber entre España y Chile? Si puede. Bien. Bueno, en la sanidad efectivamente fue privatizada casi bajo el mismo modelo que la educación. Es verdad que hubo, digamos, se mantuvo un sistema público que es FONASA, que presta un servicio de hospitales públicos y tal a un determinado segmento de la población, y luego hay un sector privado. Se usó el mismo criterio que las pensiones. El trabajador aparta un porcentaje de su salario y lo asigna a un seguro sanitario, a un Sanitas. Que no quieres Sanitas y te gusta lo público, pues lo pones en FONASA. Pero lo tienes que pagar tú, o sea, es transparente. Tu aportación a la sanidad es transparente y la pones o en una entidad pública o en una privada, pero no va con cargo a impuestos. Me imagino que es obligatoria, sí. Me imagino que con cargo a impuestos irá algún tipo de atención marginal para gente que ya no tenga ningún tipo de ayuda, digamos. Esto, bueno, siempre condujo a todo tipo de críticas, porque es verdad que el sector privado puede ser exagerado en algunos casos, ¿no? Entonces, siempre se contaba la historia del tipo que llegaba a urgencias medio muerto y en admisión le hacían firmar un talón en blanco por el coste de la operación o de los gastos en que incurriera, ¿no? Bueno, eso me parece un caso extremo, ¿no? La verdad es que la sanidad funciona bastante bien y tienen en Chile, pues conoceréis a muchos españoles que han emigrado y sabréis que ninguno se ha muerto allí porque no le atendieran, ¿no? Tienen una sanidad bastante buena y lo que pasa es que yo creo que sus parámetros en términos de salud pública son peores que los españoles, en términos de salud pública, ¿eh? Pero bueno, no todos los países son ricos y se pueden garantizar una sanidad gratuita y universal para todo el mundo. Como lo que me decía respecto de las pymes, la verdad que sé que hay muchas pymes porque la mayoría de los ciudadanos buscan el modelo de pyme o pequeña empresa porque tiene ventajas fiscales respecto de ser trabajador asalariado. Entonces, muchos de ellos huyen de la idea de convertirse en asalariados y prefieren crear su propia empresa y prestar servicios desde ella, pero por una cuestión de optimización fiscal. Lo curioso es que lo hagan ciudadanos de a pie. O sea, en España lo hacen las grandes fortunas. Allí lo curioso es que el ciudadano de pie de pronto dice, mire, yo prefiero prestar esto en régimen de tal y me voy a constituir en empresa. Como es relativamente sencillo, pues y tienen ventajas fiscales porque tributan menos que si tributaran como persona física. Bueno, pues pero es tolerado, o sea, es legal, es perfectamente legal. Entonces, eso hace que haya muchas empresas, muchas pymes. Me da la impresión de que ocurre lo mismo que en España, en el sentido de que también hay una cierta dificultad para dar el salto de pyme a gran empresa, ¿no? Eso habría que investigarlo mejor, no sé, yo desconozco realmente cómo está ese mundo, pero sí sé que hay muchas empresas que por optimización fiscal la gente se constituye en empresa, ¿no? Como ambos somos periodistas, pues te quiero preguntar un poco con esa profesión. ¿El modelo audiovisual, cómo es en Chile? ¿Se basa también en licencias como en España? ¿Simplemente registro, tú informas? ¿Cuál es ese principio de cómo funciona? Si es licencias o es simplemente registro como modelo más anglosajón, Estados Unidos, donde yo empiezo a emitir, te lo comunico y no hay nada más. ¿Cómo es? No, hay licencias, pero vamos, se pueden vender y hay gran libertad. De hecho, por ejemplo, Prisa tiene una posición de dominio en la radio chilena, pues porque ha comprado, a golpe de talonario, se compró casi un tercio de las estaciones del país.
Esto ha provocado pues el rechazo del resto de los operadores que creen que ahí hay un abuso de posición dominante, ¿no? El modelo estuvo en discusión porque alguien propuso que se copiara el modelo de la TDT española, europeo. Afortunadamente no nos hicieron caso. Y entonces han seguido con un modelo bastante tradicional. Lo que pasa es que en Chile tiene mucha fuerza el cable. Y el cable proporciona multitud de canales, 100, 200, 300 canales. Es muy barato y todo el mundo tiene. Entonces, la verdad que no hay un debate porque falta espectro electromagnético. O sea, yo nunca he visto ese debate. O sea, existen los canales consolidados de toda la vida, los grandes canales que nacieron de la mano de las universidades o de la mano del Estado, pero, y luego existen algunos canales pocos privados, se parece mucho a lo de aquí. O sea, existen como Antena 3, Telecinco, pero eso, 2 o 3 grandes cadenas que ocupan el espectro electromagnético público. Pero todo el resto está en los canales por cable y tienen una gran fuerza y la verdad que no hay una atención pública en torno a este tema, pues porque el cable es muy fuerte. Yo creo que en eso se parece a Estados Unidos. El problema de España es que nosotros nos saltamos la etapa del cable. Yo recuerdo que cuando el señor Borrell era ministro de Transporte y Comunicaciones, tomó una serie de decisiones que hicieron que nos saltaran, en los 90, que nos saltáramos la etapa del cable y pasamos de ahí a la TDT. Y es curioso porque igual hubiera sido... A mí me parece muy eficaz lo del cable, me parece que funciona muy bien. Y por ejemplo, para los periódicos, también te quería preguntar un poco la publicidad institucional. La publicidad institucional y subvenciones, ¿eso existe a los medios de comunicación? No solo televisión, radio, periódicos, internet. Subvenciones es como aquí que al final el dinero público fluye hacia los medios privados. Pero existe como publicidad institucional, no existen subvenciones. No hay sería una locura pensar que hay subvenciones públicas para medios privados. Lo más aberrante que existía en ese terreno era un diario público, un diario del Estado, que por una serie de tradiciones históricas, pues existía el diario de la Nación, que era un diario del Estado y que lo han reconvertido en una página web y yo creo que ya ha cerrado. Era la mayor anomalía que existía en los medios de comunicación en Chile, pero resultaba aberrante que hubiera un diario del Estado. El gobierno militar lo utilizó profusamente, pero ya existía de antes, ¿no? Pero sí, contradecía completamente, si tú veías, estaban privatizando todo y resulta que tenían un diario del Estado. Bueno, pues una contradicción como otra cualquiera. Eso era lo más singular en el panorama de los medios. Existe un duopolio en la prensa, dos grandes grupos dominan el mercado de la prensa, no así el mercado digital, donde es mucho más dinámico y bastante más pluralista. La radio es muy dinámica, hay grupos privados, hay un grupo privado, Radio Bio Bio, muy potente, muy interesante, es muy buen periodismo. Y en la televisión también. La verdad es que la prensa es lo que la prensa impresa es la que está más concentrada, ¿no?, en manos de dos grandes grupos empresariales. ¿Y los gobiernos utilizan como aquí la publicidad institucional para premiar y castigar? Sí, antes se hacía, pero yo creo que ahora ya no. No, la verdad que la prensa trabaja con bastante autonomía de los gobiernos. Sabes que además el gobierno de Piñera tiene un gran complejo y es que él no se siente querido por la población, cree que él hace una buena gestión y la población no se lo reconoce, ni le quiere, ni le premia y en las encuestas no sale bien reflejado. Yo creo que él va a irse de la presidencia con esto, pero yo creo que más le importaba evaluar sus políticas desde el punto de vista de evaluar las políticas públicas en términos de costo-eficacia, más que estar pensando si él le cae bien a la población o no, ¿no? Yo creo que él, algunas cosas que hizo a mí no me han gustado, la subida de impuestos, por ejemplo. No creo que fuera una buena idea, ¿no? Porque nos cuentes alguna cosa más sobre Chile. Yo he estado 2 veces ahí, en cuando era invierno ahí, y verano ahí, y vamos, creo que pocos países hay tan agradables para ir de turismo, de bonito. No, pero no solo eso, la gente lo agradable que es, o sea, yo te diría lo normal que es, lo nada pretenciosa ni protestona ni molesta, sino al revés, gente muy agradable. Pero quizá es
una pequeña intuición. ¿Es un poco moralmente conservadora? O sea, que les falta un poco un pequeño avance en ese sentido. Y luego, también te preguntaría, cuando hablan de lo de la desigualdad, siempre se dice que en muchos países latinoamericanos ha habido el problema del control del poder por unas pocas familias durante siglos. Entonces, claro, cuando ves ahí desigualdad, entiendes que la critiquen porque no es que los ricos se lo hayan ganado sirviendo a los demás, sino simplemente porque se han organizado como una clase parasitaria o depredadora de acceso exclusivo y excluyente. ¿Hasta qué punto eso ha existido o no ha existido en Chile o sigue siendo un problema? ¿Cómo está eso? Bueno, yo la verdad que no sé. Yo alguna vez hice la afirmación de que el progreso económico no iba acompañado del progreso social, moral de las sociedades. Pero ahora tengo dudas de cuál es el progreso moral y cuál es el retroceso moral. A veces cosas que parecen progresistas moralmente, luego a lo mejor dentro de 50 años dicen menudos bestias, ¿no? Mira. Cuando mencionas que hay que hacer la transición de la mujer al mercado de trabajo, digo, ten cuidado porque eso puede ser un error. Ah, bueno. Hombre, lo que pasa es que eso parece inevitable, ¿no? Pero no, Chile es un país moralmente conservador y eso te da, y el hecho de que es así, te da la pista el planteamiento de que hay un grupo liberal que se distingue por su liberalismo social, no económico. Entonces, eso ya te da una pista de que efectivamente hay ahí, o sea, el debate del matrimonio homosexual, el debate, todos estos debates, pues ha costado. ¿Por qué? Porque la Iglesia... Hay una fórmula, yo creo que han adoptado hace no mucho, algún tipo de despenalización, pero no, la verdad que no lo he seguido con... Pero sí, esos son los temas clave, el aborto, el matrimonio homosexual, las parejas de hecho, etcétera. Bueno, esos son los temas. El matrimonio homosexual sobre todo es el que está más en boga, yo creo que por un efecto de contaminación. Imaginaros que si eran 1000 parejas en España, imaginaros que serán en Chile, que son 17 millones de habitantes. Y no debe haber un problema real. Bueno, no lo sé. La verdad que estoy muy lejos para juzgarlo, pero sí es una sociedad que hasta ahora ha sido muy conservadora. Yo creo que muy secularizada por el efecto de las comunicaciones, de Internet. Es un país que le gusta mucho mirar lo que pasa afuera y suele además atribuirle virtudes exageradas a las cosas que vienen de fuera. Entonces, porque tiene un espíritu de hinterland, se ha dicho siempre, Chile es una isla, como está rodeado por la cordillera, por un gran desierto en el norte, por otra extensión desértica en el sur y por el océano Pacífico enorme, pues siempre se ha dicho que tiene un espíritu isleño, ¿no? Que les hace recibir de manera extraordinaria al extranjero. Pero ahí la pista te la da el hecho de que haya una formación política que se declare liberal, social y no económicamente, ¿no? Probablemente sean liberales muy intervencionistas en lo económico y en cambio partidarios del liberalismo social. Este tema del liberalismo social no es nuevo en Chile. Piensa tú que en el siglo XIX es un país que separa muy temprano la Iglesia del Estado. Ya en el año 25 esa Constitución consagra la separación de la Iglesia del Estado. Y la batalla de los cementerios laicos data de 1880, o sea que en ese sentido ahí ha habido siempre una pugna interesante en la sociedad chilena, ¿no? Y la segunda pregunta que me hiciste era... Las familias, la igualdad, las familias del poder, digamos. Sí, cuando lo decías estaba pensando en el famoso libro de las famosas familias de Nicaragua, ¿no? Que eran 14 familias controlaban el país y así fue durante mucho tiempo. Es curioso, pero yo creo que en los últimos 30 años eso pasaba en Chile también. De hecho, se acuñó un término, la aristocracia, la oligarquía castellano-vasca, que eran las primeras familias inmigrantes españolas, castellanas y vascas, la mayoría. No os olvidéis que como Chile era frontera militar, tenía el fenómeno de economía de frontera por un lado, luego tenía un impuesto específico que era el real situado para financiar la guerra de Chile, y tenía a los araucanos, que eran los que daban guerra en la frontera, que era la zona de Temuco, que por eso se llama la zona de la frontera. Esto hizo que Concepción generara un tipo de tradición militar muy importante, porque el ejército español enviaba allí a sus oficiales para foguearlos. Y entonces, la mayoría de los oficiales en los que confiaba la corona española eran vascos. Entonces, resulta curioso que hoy, bueno, y no solo eran vascos los oficiales militares que iban a Chile,
los grandes altos funcionarios que iban al virreinato del Perú eran catalanes. Ahí está el virrey Amadi Junyent, por ejemplo, que debe haber sido pariente de Miquel Roca, ¿no? Algún antecesor probablemente de Miquel Roca. No, eso te habla, uno piensa y lo ve hoy en esta España de hoy y dice, caray, el rey no nombraría a los más desleales en esos puestos. Entonces, pues sí. Entonces, eso formó en Chile lo que se llama la aristocracia castellano-vasca, que es la mezcla de una serie de familias vascas que llegaron por el empeño militar y las familias castellanas que emigraron a primera hora. Y entonces eso formó un grupo oligárquico muy, muy definido. De hecho, la familia Larraín, por ejemplo, en la historia de Chile se habla siempre del clan de los Larraín, le llamaban los 300, porque eran 300 tipos que ocupaban los principales puestos en Santiago en la época colonial. Así como estaban los Larraín, había otros. Vosotros miráis los nombres de los ministros en Chile y de la gente que detenta los cargos de poder y siempre habrán R's vascas por todos lados, ¿no? El mismo Pinochet tenía un segundo apellido de origen vasco, Ugarte, ¿no? Aunque él fuera de origen francés, bretón. Pero esa aristocracia castellano-vasca, esa oligarquía que durante mucho tiempo actuó, yo creo que de una manera, como diríamos hoy, tipo élite extractiva, yo creo que se ha ido disolviendo y se ha ido haciendo más permeable, pues por un proceso natural de secularización, como decía antes. Esas familias siempre han enviado a las mejores universidades del mundo a sus vástagos a formarse. En esas universidades han aprendido un modelo democrático de relación con otros estudiantes que han llegado a otras partes del mundo. Yo creo que lo que había hace 30 años de ese cierto clasismo chileno, oye, que persiste en algunas sociedades latinoamericanas. Perú, por ejemplo, es una sociedad tremendamente clasista, o era por lo menos, ¿no? Hasta hace 20 años. Ese clasismo yo creo que ha ido cediendo, entre otras cosas, pues por la fuerte llegada de extranjeros. Ha sido muy interesante el proceso de los expatriados españoles allí, porque ha sido muy interesante el intercambio que se ha producido, esa relación tan horizontal que suelen tener los españoles en todos los campos de la vida. Yo creo que en Chile ha sido una aportación en esta segunda etapa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, John, tanto por la conferencia como por el interesantísimo coloquio posterior. Como agradecimiento, pues te vamos a regalar un libro que además en tu faceta de divulgador económico, pues no podía ser otro que el de probablemente el mejor divulgador que ha tenido el liberalismo y la economía, que es Frédéric Bastiat. Caray. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y esperamos que vuelvas en un futuro no muy lejano. Cuando queráis, si no os he aburrido mucho. En absoluto.